Si hoy gana Roberto Sánchez, ¿cambiará la Constitución? Hemos estimado, joven, que el Perú necesita una nueva Constitución, un nuevo comienzo patriótico, donde el Estado se defina como plurinacional, que empiece a gobernar para las personas. Está redactado de los 4 paredes. Por eso lo tienen uña y mugre. Y entonces ahora el pueblo tiene que llegar a ser gobierno para implementar, o sea que para plantear la Asamblea Constituyente, el pueblo va a redactar. Por ejemplo, hablaremos de 100 mujeres, ¿cuántas mujeres mueren? ¿Qué derecho nosotros? Nosotros hemos redactado esta Constitución de 93. Donald Núñez es abogado, empresario, consultor y justamente fue candidato a diputado para el partido aprista. ¿Cómo estás, Renan? Flavia, buenas noches. Gracias por la entrevista. Pues estamos en un contexto de elecciones, justamente el domingo van a ser nuestras elecciones de segunda vuelta y en ese contexto Roberto Sánchez ha ido cambiando en las últimas semanas su discurso político, principalmente en una de sus iniciativas más controversiales, que es convocar a una asamblea constituyente. ¿Qué opinas acerca de convocar una asamblea constituyente? ¿Crees que es una buena o una mala iniciativa? Yo creo que la Constitución necesita muchas mejoras, las cuales las hemos planteado en la Comisión de Plan de Gobierno del Partido Aprista. Se tienen que cambiar varios articulados, sin duda hay mejoras importantes que hacer. Pero plantear una asamblea constituyente de un partido filocomunista, de extremistas, de gente improvisada, que se iría a llevar al país al abismo que plantean otros políticos. Mire usted lo que pasó con la asamblea fracasada en Chile, no hubo un consenso, y donde sí se impuso en Bolivia, en Venezuela, este tipo de procesos ha terminado en más pobreza, más delincuencia, más desorden. Entonces no podemos permitir que una asamblea constituyente, que en el fondo podría ser una buena idea, se convierta en una ventana para los extremistas y los improvisados. ¿Por qué realizar una asamblea constituyente sería una buena idea si existieran personas capacitadas para ello? Si es que existiera consensos políticos y partidos políticos fuertes, porque en el actual Congreso de la República son 6 bancadas congresales las que han sido elegidas. Pero acuérdense ustedes de mí, Flavia, que a julio del próximo año, a julio del 27, esas 6 bancadas van a ser 9, 10, 11, se van a dividir. El congresista que fue elegido del partido de Nieto y del partido de Belmont, sobre todo esos 2 partidos políticos, se van a abrir cada uno por su lado. Entonces los vas a ver algunos militando en la bancada del partido de gobierno, quien se ha elegido, otros se han ido con la izquierda, otros se han ido con el fujimorismo o con lo que sea. Entonces es una realidad que se viene. Entonces no hay un ambiente para generar un consenso político serio en el Perú todavía. Me parece que habría la oportunidad de tenerlo en algún futuro, ojalá que así sea, pero la Constitución actual ya plantea mecanismos de mejora para hacer cambios constitucionales. ¿Por qué hacerlos? Porque se ha demostrado, sobre todo en los últimos 10 años, que nuestra Constitución adolece de imbalances que hacen que el sistema sea inestable. Nosotros tenemos que definirnos, ¿somos un país presidencialista o vamos a mantener estos híbridos parlamentarios que todo lo que genera es inestabilidad, ¿no? Que se pueda disolver el Congreso, las cuestiones de confianza? En el Perú se plantean las cuestiones de confianza sobre la política, pero lo correcto es que la cuestión de confianza vaya siempre sobre la persona. Esto es lo que pasó. ¿Podría explicar eso, digamos, en palabras un poco más simples para que las personas... A ver, digamos que Flavia es ministra. Yo no estoy de acuerdo con la acción de Flavia. Flavia ha incurrido en actos de corrupción, actos inmorales, o simplemente es evidentemente ella incapaz de continuar siendo ministra. Entonces yo la censuro a ella como ministra, ¿okay? A ella como persona. Pero si nos vamos a estar en que yo censuro a Flavia porque no estoy de acuerdo con una política de gobierno, vamos a decir que usted, el gobierno al que usted pertenece, tiene una política de gobierno en educación y salud con la cual el Congreso no está de acuerdo, entonces comienzan las vacancias recurrentes a la persona sin que tenga que ver la actitud de la persona para la censura en este caso, ¿no? Entonces eso es un peligro en el Perú, porque las censuras recurrentes generan inestabilidad en el gabinete, la cuestión de confianza en el gabinete, que después puede abrir la oportunidad para que todo el Congreso de la República sea disuelto. Volviendo justamente, me parece interesante lo que usted me dijo, que probablemente una de las bases de nuestra inestabilidad sería la crisis de partidos políticos. ¿Usted cree que si JP fuera un partido con ideología, digamos, no, usted diría que es una ideología comunista la de JP o que simplemente... Yo lo que no creo es que en el Perú hay partidos que se dicen de izquierda y la mayoría de sus dirigentes y militantes no han leído el manifiesto comunista. Entonces, y esto nos lleva a 2 tesis.
Uno, solamente cierta élite de los candidatos está preparada intelectualmente para definirse como izquierda o derecha, ¿no? Y manipula con un discurso populista, popular a las masas para llevarlos a un sentido electoral. Eso es una realidad. Yo no creo que JP, Venceremos, que ha influido mucho en el plan de gobierno de JP y en otros partidos de izquierda política, pero no sean auténticamente de una izquierda doctrinal, ideológica. Lo que no significa que sus planes de gobierno sean menos amenazantes. Hay muchas cuestiones en el plan de gobierno de JP que me preocupan en demasía, lo hemos estudiado en profundidad. También al Venceremos a propósito del tema del plagio de los planes de gobierno. Y ellos utilizan entonces este sentimiento de levantar emociones en la población que con justicia está frustrada. Yo he viajado varias veces a Puno. He sido coordinador de esa región para la inscripción del partido aprista el año 2022-2023. Y en mis días y semanas de recorrido en la región, yo no creo que el ciudadano puneño, el ciudadano del sur del Perú en general, sea un votante de izquierda, sino que es un ciudadano con justicia frustrado por la inequidad, por la indolencia de las autoridades, por la falta de soluciones reales y discursos vacíos, en abundancia estos últimos, ¿no? Entonces es un votante que se anima siempre por una opción fuerte que implique un cambio en el país, que es un cambio que tiene que venir, es necesario. Pero entonces se inclina a esos discursos que son de izquierda, cuando al final cada 5 años estos votantes terminan justamente decepcionados del que habló mucho, que prometió mucho y hizo poco. ¿Pero cree que es necesario para que se realice este cambio que haya una transformación de la Constitución o podría ser simplemente enmiendas, adendas? Sí, digamos, idealmente habría que cambiar. Yo pertenezco a un partido político, el partido de Aya de la Torre, de la Constitución de Aya de la Torre. Muchos militantes apristas siempre me dicen hay que volver a esa Constitución, hay que volver a la Constitución de ese contenido. Yo nunca he estado de acuerdo en volver al pasado. Porque Aya de la Torre siempre nos dice espacio-tiempo histórico, hay que mirar el futuro, hay que mirar los problemas del siglo XXI, hay que mirar nuestro propio espacio-tiempo histórico. Entonces yo estoy pensando en eso, no en volver, vayamos al futuro. Lo que sí es que una Constitución tiene que ser legítima en la mente del pueblo. Un parte del discurso de la izquierda es esta Constitución no es legítima porque nace de un autogolpe o golpe de Estado del año 93. Pero me parece que la legitimidad, si bien en su acto primario está cuestionada, esto lo sabemos muy los apristas, me parece que a nivel de consenso de la población, del elector, del ciudadano peruano que va a votar este día domingo, me parece que es una Constitución que tiene legitimidad, pero tiene que ser mejorada. Yo abogo en esta etapa, ya esta Constitución del 93 tiene los elementos para mejorar. Hemos hablado de la cuestión de confianza, de las censuras de los ministros, pero por ejemplo este artículo de la Constitución, enlazado a una sentencia del Tribunal Constitucional que permite que, estando prohibido el Congreso de la República de tener iniciativa de gasto, a través de una sentencia del Tribunal Constitucional se cogen para no tener iniciativa de gasto del periodo en ciernes, pero sí para los periodos futuros. Entonces un Congreso de la República que a través de leyes espurias ha comenzado a imponerle gastos al fisco, costos al fisco para el año 2027, 2028, para los maestros, que todos son, a veces cuando lees los proyectos de ley, luchas justas, ¿no? O se escudan como luchas justas, pero que terminan siendo costos que nuestra generación, si no somos nosotros, nuestros hijos van a tener que asumir en los siguientes 10, 15 o 20 años. ¿Y usted cree que los ciudadanos estamos preparados para el cambio de Constitución, más que nuestro sistema, que está dañado, nuestro sistema estatal, sino nosotros como ciudadanos que muchas veces ni siquiera hemos leído la Constitución? Yo creo que hay un consenso ciudadano de cómo tiene que funcionar el país. Eso es lo principal, ¿no? Cuando sucedió el golpe de Pedro Castillo, el frustrado autogolpe de Estado, digamos, ver el vaso medio vacío significa, oye, el Perú no logra salir adelante, tenemos crisis constitucionales recurrentes. Pero a veces ver el vaso medio lleno significa que a pesar de la falta de compromiso democrático de los pocos, el Perú aún así se mantuvo férreo en su constitución. No hubo una cantidad de ciudadanos, de militares, de policías que haya dicho nos vamos a salir de la ley, nos vamos a salir de la Constitución. Me parece que ya en el Perú estamos en esa conciencia que la ley se tiene que respetar. Y eso es algo positivo, ¿no? Dentro de todo, que el Perú sea esta historia de los elefantes que se balanzan sobre la tela de la araña, ¿no? Y están ahí balanceando, pero la tela resiste, porque hay un consenso que esa telaraña, que es la Constitución,
tiene que aguantar hasta el final, que cualquier cambio tiene que hacerse a la estricta letra de la Constitución y de la ley. ¿Y por qué cree que los peruanos tenemos ese tipo de pensamiento? ¿Se nos ha impuesto de repente de la derecha porque nos resistimos justamente a cambiar la Constitución por el miedo a lo que pueda hacer la izquierda con un cambio? Creo que hay una emoción de polarización sí, en el país. Hay un sector de clases medias, urbanas, que tiene miedo al cambio porque no sabe quién lo va a hacer, y con qué motivos, a dónde nos va a llevar eso, ¿no? Y prefieren el status quo como medida proteccionista. Y hay otro sector con mucha justicia, está frustrado por la situación del país, por la delincuencia, por la falta de empleo, por la falta de oportunidades, los universitarios que están protestando porque no hay suficientes becas o acceso a condiciones económicas favorables para estudiar, y quieren un cambio forzado. Cambiar la Constitución te lleva a un cambio inmediato en la situación de salud, en la ocasión de delincuencia, no. Pero si esa va a ser, y nosotros nos ha tocado los apenas debatir esta campaña, largo y tendido contra JP, contra Venceremos, contra los partidos de izquierda, contra López Chávez. Si la excusa es, hay delincuencia, hagamos asamblea constituyente, eso no va a resultar. Al contrario, el desorden, la anarquía crea más desempleo, menos crecimiento económico y por tanto más delincuencia. Así que el peruano no se engañe. La Asamblea Constituyente, en los términos que lo plantea JP, es una ventana para los extremistas y los oportunistas. Pero eso no significa que vayamos también al otro extremo de decir que esta Constitución está escrita en piedra y son los 10 mandamientos y no hay que cambiarla. Hay cosas importantes que hacer. ¿Y cuál sería, en palabras simples para nuestros espectadores, el impacto político y social de un cambio de Constitución en este momento, en el ambiente que usted justamente nos ha dicho que no es el propicio? Generaría alta inestabilidad en el país. Yo miro en un país que tiene un sistema de partidos políticos mucho más establecido, más sólido, más maduro, como Chile. En Chile, cuando se inició el proceso constituyente, se polarizó el país. Y usted ha tenido a Chile polarizado con el presidente Boric, el expresidente Boric, 4 años. Y era su caballo de batalla. ¿No? La Asamblea Constituyente para hacer una constitución que refleje la identidad de todos los chilenos y un cambio económico del país. No resultó, porque polarizar, dividir a los peruanos, crear sospecha entre los ciudadanos y entre los votantes, crear odios, crear conflictos, hacer permanente antítesis de todo lo que existe en el país, no es un camino para una constitución que nos representa a todos. Si algún día el Perú va a tener una nueva constitución, tiene que ser una constitución que te represente tanto a ti como a mí, a cada peruano, costa, sierra, independientemente de su idioma, de su credo, de su condición económica, independientemente de su sexo, de su género, tiene que representar a todos. Pero dividir, atacar, ricos contra pobres, la ciudad contra la provincia, ese no es el camino para crear una nueva constitución. Así que yo laburo al país, por desgracia, un gobierno JP que quiera impulsar una asamblea constituyente, mucha inestabilidad que va a traer, una vez más, menos crecimiento económico. Nadie invierte en un país que te dicen, a ver, yo soy un inversionista, imagínese, europeo o de Norteamérica, y que quiere traerse $3.000 millones para invertir en algún lugar, ¿no? Usted va a invertir $3.000 millones en Canadá, donde existe un impuesto, o en el Perú, donde tiene, Dios nos salve, a este impresentable Pedro Franque, como ministro de Economía, que dice, pero si en Canadá el impuesto es X, en el Perú todavía podemos subir los impuestos a las mineras. ¿Dónde invertiría usted? ¿En Canadá o en el Perú si el impuesto es igual? En Canadá, porque en Canadá no te cambian los contratos, no hay delincuencia, no te secuestran al serenazgo, al guachimán, no te matan al perro vigilante, no te clavan una granada en la puerta de la empresa, ni te cobran cupos por trabajo, cupos para trabajadores. Entonces, inviertas en un país desarrollado. Por eso, yo cuando escucho a Pedro Franque, no, en Australia, en Alemania, el impuesto es superior, en el Perú podemos subir. Me parece que en la clase 1 de economía te enseñan que el impuesto no puede ser igual cuando hay condiciones políticas y sociales que no son equitativas, ¿no? Entonces, menos crecimiento económico, que va a implicar menos inversiones y, por supuesto, menos empleo. Y menos empleo es más delincuencia y más inestabilidad. Este país necesita crecimiento y paz. Además de esos problemas que nos han mencionado, menos crecimiento económico, menos empleo, más inestabilidad,
¿qué implicaría, digamos, legalmente el proceso? ¿Cuánto tiempo nos tomaría cambiar de constitución? Porque es un proceso largo. Y realmente muchos se dicen de queremos cambiarla, pero ¿cómo? Quisiera que me explique cómo se hace. Ahí viene el problema porque la Constitución del 93 no establece su disolución. Es decir, no hay un proceso constituyente de cómo convocar una asamblea que esté escrito en la Constitución del 93. La Constitución del 93 plantea dos caminos para cambiar el artículo de la Constitución, ¿no? O lo apruebas en 2 legislaturas continuas o en una legislatura más un referéndum, ¿no? El camino del referéndum, el actual Congreso de la República de este lustro lo ha bloqueado para que todo sea siempre dentro del Parlamento de la República. Pero esos son los caminos. Entonces, vamos a asumir que gana Sánchez como presidente de la República. Va a tener que dentro del Congreso de la República sacar una ley ordinaria para convocar un proceso constituyente. No podría hacerlo porque no está escrito en la Constitución, entonces tendría que venir un cambio constitucional para de ahí plantear un cambio legal, un mecanismo legal para convocar una constituyente, ¿no? Ese sería el camino legalista. Pero en el Perú, a veces los extremistas y los improvisados lo hacen todo al zafarrancho y dicen, no, convocamos a constituyentes, pues disuelven el Parlamento y convocamos otra vez a elecciones. No lo van a poder hacer porque además, a partir de este año, a partir de este lustro, tenemos doble cámara, ¿no? Y JP tiene una cantidad importante de diputados, pero no una cantidad importante de senadores. Y ahí viene la matemática. Pero tienen aliados, ¿no? Los de... Ahora Nación. Vamos a ver. Aliados son cuando tú asumes 28 de julio y te sientas y vas a ver quiénes son tus aliados. La historia del Perú es siempre la historia que de la izquierda es conveniente, ¿no? Desde Prado y Ugarteche, cuando Prado y Ugarteche, después del gobierno de Benavides, dice los apristas están prohibidos, ¿no? Y el APRA pasa a la época de las catacumbas. Usted veía en el gobierno de Prado y Ugarteche a los comunistas trabajando en el gobierno. Entonces siempre la capacidad de adaptarse, ¿no? A mí no me sorprende tampoco que si gana Fujimori, vaya usted a ver a varios de Venceremos y de López Chau y de JP ahí, de flaneleros del gobierno de Fujimori, ¿no? Es una realidad también. Pero hay que ver las circunstancias políticas. En el Perú animarse a hacer predicciones de bancadas es difícil, ¿no? Y yo sí creo que se van a dividir. Creo que los principales que se van a ir son los de Belmont, los que han salido elegidos con Nieto. Esos no llegan a 28 de julio del 27. Van a hacerse sus propias bancaditas o se van a sumar a otra bancada, ¿no? Pero de ahí asumir que necesariamente los de izquierda suman con JP y que los de derecha necesariamente suman con el fujimorismo. Mire usted lo que pasó en la elección de la última mesa directiva, en la que si fuera por votos de la derecha sumar, debería haber ganado la candidata Mari Carmen de Acción Popular. Matemática pura. En el Perú la matemática pura no funciona. Pero bueno, siguiendo con el proceso legal, digamos, ¿cuántos años nos tomaría cambiar la Constitución? Si tuviera que hacer un símil con Chile, en Chile ni siquiera se pudo cambiar, ¿no? En Chile primero convocaron para si queremos un cambio constituyente, y después se hizo una asamblea, se redactó una propuesta, y después hubo la campaña del sí apruebo o no apruebo, y no lo aprobaron, ¿no? En Chile no pasó el proyecto de constitución, y después se entramparon 6-8 meses en una discusión de que como la primera votación era que sí al cambio de constitución y la segunda votación fue que esa constitución que redactaron no le gustaba a los chilenos, entonces ya había mandatos simplemente para volver a hacer un proceso constituyente, y eso no fue así, no logró el consenso, y Chile se entrampó los 4 años. Entonces yo auguro en el Perú que si JP se empecina en una asamblea constituyente, vamos a tener este asunto bloqueado y en el vocabulario popular los 5 años de gobierno, ¿no? Ahora las vacancias presidenciales son un poco más complicadas con la existencia del Senado de la República. Además, en este supuesto, ¿quién elegiría quiénes redactarían el cambio de constitución? Bueno, la nueva constitución, supuesto. La asamblea constituyente. No necesariamente tiene que ser el Parlamento de la República electo actualmente, ¿no? Y esta es una experiencia que tenemos en varios países. Lo que pasa es que las últimas dos ocurridas en el Perú no partieron de un momento democrático. La del 79 partió dentro del gobierno militar, donde el gobierno militar había dejado en suspenso la constitución de los años 30 y había gobernado mediante el estatuto.
y se convoca una asamblea constituyente sui generis, no existía Parlamento de la República, era gobierno militar justamente, y se eligieron, pues salieron los constituyentes del APRA, del PPC, de la izquierda, no postularon a la Acción Popular. Entonces tuviste una asamblea constituyente que no fue a la par del Parlamento. En el caso del 93, Fujimori había dado un golpe de Estado, había disuelto el Parlamento bicameral de ese entonces, convocó a una constituyente y después a un Parlamento que gobernó después del año 95, no a través de un Parlamento bicameral. Pero actualmente no partiríamos, Dios nos escuche, un golpe de Estado. Entonces, quedaría la duda cómo lo va a plantear JP, porque no hay un texto en su plan de gobierno, que lo hemos leído extensamente, sobre cómo ellos plantean hacer un procedimiento, un roadmap, ¿no? Un camino que nos haga prever cómo hacer. Si lo hiciera como Chile, entonces primero tendría que plantearle una pregunta. Vamos a asumir que vas en el camino chileno. El camino chileno es primero un referéndum donde le van a preguntar a usted, a mí, a todos los peruanos, ¿usted quiere un cambio de constitución? Si gana el sí, si quiere un cambio de constitución, tendría que convocar una asamblea constituyente. Nada de esto está escrito en la constitución ni en la ley, pero tendría que convocar una asamblea constituyente donde unos constituyentes justamente redactarían un proyecto de constitución que sería discutido seguramente a través de las bases populares de todo el país. Y este texto sería presentado, ojalá que al segundo o tercer año. Y habría... Pausa. ¿Quién elige a los constituyentes? ¿Nosotros como ciudadanos? Sí, los ciudadanos. Si estamos haciendo el símil con Chile, una vez más, nada de lo que estoy diciendo está escrito en la Constitución peruana, no hay una ley que nos diga cómo es, y tampoco en el plan de gobierno de JP. No hay en el texto del plan de gobierno de Juntos con el Perú nada que nos diga cómo lo van a hacer. Entonces, esto nos lleva a que estoy haciendo el símil con Chile. Y en el caso chileno, una vez que se redactó el proyecto, en ese momento hubo una segunda pregunta a los ciudadanos, a todos los electores. ¿Usted está de acuerdo con este proyecto de ley? ¿Sí o no? Y en ese caso en Chile ganó el no. Y la constitución chilena no, el nuevo proyecto de constitución chilena no salió adelante. Y me parece que Roberto Sánchez, si es una persona inteligente, debería tener ese reflejo de Boric, porque caballo de batalla de Boric durante sus 4 años de gobierno y durante la elección, la campaña electoral, fue la Asamblea Constituyente. Entonces, cuando tu principal promesa de campaña no se cristaliza, termina siendo un gobierno fracasado. El gobierno de Boric no va a ser recordado por ningún asunto importante, sino por haber fracasado en su principal y única propuesta de campaña. Entonces, me parece que Roberto Sánchez debería tener algún tipo de, amplitud y decir: los problemas del país, salud, educación, delincuencia, crecimiento económico, no pueden estar atados a esa promesa de campaña. Y ya para culminar la entrevista, desde su punto de vista como político, abogado, empresario, ¿usted cree que esta promesa de cambiar la Constitución se va a cumplir? Porque Sánchez, como usted bien dice, nunca ha hecho una entrevista cómo lo va a hacer, el procedimiento, nunca ha explicado realmente qué es lo que quiere cambiar exactamente de la Constitución, ni él, ni su equipo técnico, absolutamente nada. Entonces ahora, en diferentes entrevistas, él está cambiando su discurso, ya no quiere sacar a Julio Velarde, en fin. ¿Usted cree que cuando él llegue al poder, si es que llegara al poder, realmente haría esto? Yo creo que no tiene las herramientas políticas para hacerlo. No veo una mayoría en diputados, no veo una mayoría ni por aproximación en senadores, no veo un consenso alrededor de la República. Me parece que con más ímpetu Pedro Castillo quiso hacerlo, y cuando vio que no había un consenso popular a nivel de sociedad civil, dejó la idea de costado. Porque Pedro Castillo postula con la misma idea, una asamblea constituyente, y no llegó él a final del 2021 y la idea estaba descartada. Entonces a mí me parece que, y ojalá sea cierto, que esta promesa de Roberto Sánchez simplemente implica levantar los espíritus de los frustrados para que voten por él, pero no veo herramientas jurídicas, materiales, políticas, sociales que permitan que esta propuesta sea realizable. Pero aún así, eso no significa que lo pasemos por agua tibia. Estar muy precavidos con Juntos por el Perú, con esta bancada congresal, con este candidato presidencial, cuyos planes, cuyas ideas y cuyas propuestas no auguran un buen norte para el país. Eso sería todo. Muchas gracias, Renan. Gracias. Pueden ser tus redes sociales si deseas en Radio Tocante. Bueno, yo en redes sociales no soy muy bueno, pero
Me pueden encontrar siempre como Renan Núñez y ojalá les guste mucho esta entrevista cuando la vean. Muchas gracias.